tardes y bienvenidos una vez más a Todos Geopolítica. Ya saben, con esta suerte de cambio de hora y a lo largo de toda la semana, entre las 4 y las 5 de la tarde, o entre las 4 y las 4 y media, en realidad son una suerte de charlas en esta semana del ajedrez de la geopolítica que tenemos también en Negocios Televisión, en la que además intentamos charlar, entre otros muchos, con bueno, pues nuestros pequeños maestros, nuestros profesores, los ilustres que siempre nos arrojan luz sobre toda esa sombra que va generando el universo de la geopolítica, no solo en el apartado ucraniano. Por cierto, y actualizando todo este asunto, Rusia contraataca, lo hace en Odessa, reconoce que lo hace como, bueno, pues como represalia a lo ocurrido en el día de ayer en Crimea, siguen volviendo a casa ciudadanos de Crimea a través de las zonas ocupadas de Rusia, sigue Ucrania insistiendo en que Crimea es una de las zonas prioritarias para ellos. Aquel cierre en falso puede que con ciertas similitudes con los juguetes de la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego aquel cierre en falso en 2014 sobre la independencia de Crimea y esa anexión en realidad a Rusia, bueno, pues es algo que a nadie se le escapa, que a Zelensky y compañía dentro de Ucrania pues no ha sentado bien, no sienta bien y siguen en esa línea. Primero, con lo que parece claramente un asalto al abastecimiento en Crimea, en esa voladura de Gerson. Segundo, con lo que estamos viviendo en estos días, directamente atacando, insisto, mediante drones marinos, como vimos ayer, ese pueblo de Kerch y todas las instalaciones, la infraestructura de ese puente, que en el día de ayer, bueno, pues fue noticia, en el día de hoy lo es. La contraofensiva de Rusia y cuidado, o el contraataque, más que la contraofensiva, el contraataque en Odessa de Rusia y cuidado porque lo que está haciendo también Rusia, en el día de hoy lo ha aprobado la Duma, el Parlamento ruso, es elevar la edad de reclutamiento. Es decir, hasta ahora, para llamar a filas a los varones mayores de edad, etcétera, etcétera, se hacía hasta los 50 años. Hoy la Duma ha aprobado una extensión hasta los 55. Lo que quiere decir que Rusia pretende hacer una suerte de leva de nuevo en la que reclute aún más personal entre los 50 y los 55 años, que pueda ir también, evidentemente, a luchar en Ucrania. Con todo este panorama, el acuerdo del grano sigue siendo uno de los principales escollos de todo lo que está ocurriendo. Ha habido de todo. En la noche de ayer les contaba yo que Ursula von der Leyen decía que era un crimen contra la humanidad, lo dijo John Kirby en rueda de prensa en la Casa Blanca, lo ha dicho Anthony Blinken, también secretario de Estado de Estados Unidos. Todo el mundo en esa línea. La realidad es que Europa ha dado un paso atrás y ya no está tanto en la polémica, en la discusión contra Rusia por el acuerdo del grano, sino intentando que Antonio Guterres, desde la ONU, logre gestionar de alguna manera una suerte de neutralidad nuevamente para que el acuerdo del grano, si no vuelve a retomarse, por lo menos encuentre vías distintas. Se está empezando a hablar incluso de que haya buques de terceros países que se ocupen de ir precisamente a recoger el grano y a atravesar el Mar Negro, gracias a esos insisto, normalmente buques de guerra que cargarán de granos, pero que no serán ni rusos ni ucranianos. Vamos a ver, porque lo primero que hay sobre todo esto y lo que hasta ahora hay es un Vladimir Putin que admitió que ya no puede garantizar la seguridad tras decaer el acuerdo de grano, no puede garantizar la seguridad de nadie en la zona. Y por lo tanto, hombre, ver un buque militar, sea uno de terceros países en la zona, estamos hablando de palabras mayores. Es verdad que también atacar un barco de terceros países, según qué país, puede suponer un problema importante, pero estaríamos hablando de otra película. Similar incluso a si la OTAN enviase tropas dentro de Ucrania. Es decir, estaríamos hablando de otra cosa, de un tipo de intervención diferente, pero es verdad que de alguna manera lo que pretende la ONU es salvar el acuerdo del grano, no tanto por Europa, que lo va a recibir igual vía Turquía a través de Ucrania, y no tanto, evidentemente, por Rusia, a quien le da igual. Lo hemos comentado aquí, lo venimos diciendo desde hace tiempo y lo volvimos a decir ayer y se lo traslado hoy. Les da igual. En realidad, el acuerdo de grano a Rusia no le viene ni bien ni mal. Ya sacan su grano. El acuerdo de grano lo que tiene para Rusia es que hay una serie de contraprestaciones. Y lo que ha dicho hoy mismo el Kremlin al respecto de esta negociación que tiene con la ONU es que el problema no lo tiene Rusia. El problema lo tiene la ONU, que no está haciendo que Europa cumpla su parte. ¿Cuáles son las partes que tiene que cumplir? Quitar vetos a fertilizantes y alimentos rusos y, por supuesto, meter un banco, por pequeño que este sea, como si es una subsidiaria, un banco ruso
dentro del sistema SWIFT de pagos. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de la deriva que está tomando el conflicto, donde empiezan a sonarnos demasiado las regiones, las zonas, los pueblos, y eso no sé yo si es buen síntoma, porque quiere decir que se está empezando a recrudecer el conflicto en zonas donde evidentemente pues viven civiles, más allá de todo lo que está ocurriendo. Con todo y con esto, vamos a tratar de, discernir, echar luz, como decía yo al principio, sobre todo esto. Lo vamos a hacer con Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia y Pensamiento de la Universidad de San Pablo, que siempre es un gusto tenerle, y hoy es casi una charla de aquí hasta las 4:30 la que podemos mantener con él, y no la queríamos dejar pasar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí charlando contigo y también con los telespectadores, claro. Que están siempre aquí, por cierto, que en esa semana del ajedrez también han estado, creo que estuvieron ayer. Hemos comenzado esa semana del ajedrez. Bien, también, ya aprovecho para preguntarle por eso. Antonio, cómodos, los espectadores agradecidos también, y entiendo, pues, ustedes también, pues en ese juego directo con los espectadores, que siempre es de agradecer. Sí, bueno, yo intervendré mañana, a ver qué tal se Sí. nos da, sobre Asia Central, eso es. Bueno, pues ahí queda, la perla también. El que quiera mañana tiene esa charla, correcto, algo. Pues ya casi no nos da tiempo. En todo caso, iremos repitiendo, porque la verdad es que nos habéis escrito muchos que os habéis quedado con ganas al final de entrar. Repetiremos estas semanas del ajedrez, pero mañana con Antonio Alonso. Y recordad que al final de todas las jornadas, pues podéis preguntarle directamente a todos, podéis intervenir, en fin. Me voy a conectar hasta yo, Antonio. Solo para seguir Preguntas preguntando. fáciles, por favor. Bueno, hay alguno que sabe mucho, ¿eh? Dentro de los espectadores hay alguno que sabe muy mucho Sí. de todo esto. Preguntaba, Antonio, por meternos en materia, contraataque en Odessa, Rusia bastante quemada con lo ocurrido ayer en Crimea, eleva la edad son muchas cosas, eleva la edad de reclutamiento de 50 a 55 años, y además todo el conflicto del acuerdo de grano. Si le parece, por ir por partes, contraataque a Odessa y elevar la edad, a Rusia le hacen falta también nuevos efectivos, nuevo aliento para seguir combatiendo dentro de esa contraofensiva que ha lanzado Ucrania. Bueno, la verdad es que son varios síntomas los que se van juntando, ¿verdad? Y nos van indicando una dirección, ¿no? Y esa dirección parece, ya digo, porque esto es como tener una bola de cristal, parece indicar que vamos hacia una escalada, que Rusia es cada vez más consciente del peligro que corre de aquí a septiembre, que todo el mundo sabe ya que ese es el límite que le han puesto a Zelensky para ofrecer algún resultado tangible para mantenerle el apoyo, ¿no? Entonces, Rusia se está preparando para eso. Rusia, Medvedev sobre todo, lo va advirtiendo en las últimas intervenciones. Cada decisión que toma Ucrania es una escalada más del conflicto y nos va acercando cada vez más a un enfrentamiento ya completamente abierto y sin ningún tipo de restricción. Hay que recordar que esto mucha gente no lo tiene en cuenta porque se piensa que Rusia está desatada contra Ucrania y qué más le puede hacer. Pues miren, no está desatada contra Ucrania, tiene una serie de restricciones y unas riendas, ¿no? Vladimir Putin tiene ahí unas riendas que está sujetando a esos, a sus hombres más feroces, porque efectivamente podría arrasar, tiene el potencial de arrasar completamente Ucrania lo que pasa es que estaríamos en otro escenario, porque en ese momento en el que inicie una guerra contra Ucrania, porque hasta el día de hoy lo sigue llamando Operación Militar Especial, entonces digamos que va dosificando la violencia contra Ucrania, ¿vale? De tal manera que está muy limitada a objetivos militares, y esto es curioso porque esto no lo niega nadie, solo los medios de comunicación, pero Rusia se centra en objetivos militares. ¿Cómo es posible eso si resulta que vemos en las noticias a diario que han muerto no sé cuántos civiles y tal? Bueno, bien, pero si se analiza bien a fondo la información que proviene de cada uno de esos ataques, se verá cómo se han producido esas víctimas civiles, y entonces se verá que el objetivo, por ejemplo, de los misiles que atacan Kiev o Leópolis o Lviv
o cualquiera de las otras ciudades que ataca a Rusia con misiles, se verá que el objetivo no es un objetivo civil, sino que es un objetivo militar. Pero hombre, pero si es que ha atacado una escuela, claro, pero la inteligencia de satélites le dice a Rusia que en esa escuela lo que hay son tanques y soldados durmiendo. Entonces, lo han convertido en objetivo militar. No, hombre, pero es una escuela ya, pero sí lo utilizan los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas como... Esto pasa lo mismo, Antonio, con esos famosos edificios de apartamentos también, entiendo. Claro, y de restaurantes y no sé qué. Luego, la cuestión es que también es cierto que algunos misiles dañan a edificios de apartamentos porque son desviados por los interceptores. Es decir, o incluso hoy lo podemos leer en cualquiera de las informaciones de cualquier medio de comunicación, dice, los misiles y las explosiones, esto es entre comillas, y fuera de las comillas dicen, de las explosiones de los misiles interceptores de las Fuerzas Armadas ucranianas, de las defensas antiaéreas, han causado daño, claro, es decir, lo que ha causado daño no es solo los misiles rusos, sino también las defensas antiaéreas. Y así es también como sucede efectivamente en los apartamentos de civiles, etcétera. Son las defensas antiaéreas las que desvían la trayectoria del misil o lo interceptan y de tal manera que cuando cae, no caen en el objetivo militar, sino que caen en el objetivo civil, en ese apartamento. Hombre, no le quitemos tampoco hierro, Antonio, quiero decir, culpable uno, culpable el otro. En algún momento, si te disparan un misil, tendrás que intentar hacer algo. No, por supuesto, claro. Eso por supuesto. A lo que voy es a que, digamos, el objetivo que se plantean cuando lanzan el misil, claro que esto es, una vez que lanzas un misil, ahora cada vez más se pueden controlar mejor la trayectoria y el objetivo, pero hace años era bastante más difícil. A día de hoy, pues es bastante más fácil, ¿no? Pero efectivamente estamos en una guerra y tenemos que asumir que va a haber víctimas civiles. Lo que no es tan claro es, por ejemplo, el ataque al puente de Kerch, el puente de Crimea, que yo no sé por qué hace unos meses se llamaba el puente de Kerch y ahora se llama el puente de Crimea. No sé, quizá para, como decías tú, para no repetir escenarios, ¿no? Pues sí, es que es el mismo puente, el que ha sido destruido 2 veces y será reconstruido ahora, pues por segunda vez. Las únicas víctimas que ha habido son víctimas civiles, ¿no? O sea, ¿es un objetivo militar realmente el puente de Kerch? ¿Por qué? ¿Porque así se deja de abastecer a Crimea? No, porque Crimea es una península. No sé si la gente ha dejado de perder la noción de ciertos conceptos básicos de geografía, pero Crimea es una península y está unida al continente pues por esa lengua de tierra, que no es el puente de Kerch. Es decir, que el abastecimiento incluso militar de la península de Crimea o de los destacamentos que hay en Crimea se hacen o bien por barco o se hacen por esa lengua de tierra que une por la península de Crimea. Y por el puente de Kerch, pues generalmente lo que cruzan son civiles, como esta familia que ha fallecido, son víctimas civiles. A mí me llama muchísimo la atención que eso apenas ha sido sacado en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cuando Rusia ataca un objetivo militar, por ejemplo, el otro día en Kramatorsk, ¿no? Y claro, mata a unos cuantos voluntarios, mercenarios occidentales y luego también a unas cuantas familias que estaban tomando pizza por allí, pues en donde se fijan, donde ponen el foco, es en las familias que estaban por allí tomando pizza junto a los voluntarios o decenas, no estoy hablando de uno o dos, sino decenas de mercenarios occidentales. Y sin embargo, hoy en el puente de Kerch sí ha habido víctimas, 2 víctimas. Ah, bueno, 2 víctimas. Claro, vamos a ver, 2 víctimas civiles, exclusivamente 2 víctimas civiles, ni un solo militar. 2 víctimas civiles, además, padre y madre de una chica de 14 Eso te iba a decir, años. Rusia se encargó de decir que estaba la niña de por medio y todo este asunto. Aquí lo contamos ayer, Huérfana ya, en nuestra huérfana. defensa diré. Como siempre, quiero decir, cuando vuelan a un apartamento y efectivamente mueren civiles ucranianos lo contamos y cuando pasa al revés lo contamos. La realidad decía yo, este conflicto... Perdón, porque es que es una tragedia siempre. Es decir, la Claro, cuestión es que no hay que ir con dobles estándares, con dobles raseros. Matar a civiles, a ver, las guerras son horribles. La humanidad lleva miles de años en guerras y son todas horribles. Y lo peor de las guerras, la peor parte nos lo llevamos nosotros los civiles. Yo a mí si me dicen, a mí me enseñan un arma,
me desmayo. Imagínate, ¿no? Entonces, la peor parte nos la llevamos nosotros, pues no tenemos posibilidad ni capacidad de defendernos, ni de atacar, ni de nada. Entonces, la peor parte siempre nos la vamos a llevar nosotros. Pero eso sea la parte que sea, sean los ucranianos, los osetios, los chechenos, los rusos, o todas las guerras que ha habido a lo largo y ancho del mundo, que por cierto, me ha hecho mucha gracia, entre comillas, que los líderes de la CELAM, de la cumbre esta en la Unión Europea, América Latina, les han dicho a los líderes europeos en Bruselas, les han dicho, vale, muy bien, nos insistís con la guerra de Ucrania, pero que sepáis, por si no os habíais dado cuenta, que no es la única guerra en el mundo. Perdona, que te he cortado. No, decía la cumbre de la CELAC. Sí, que salió ayer el presidente de Granadinas, que es al final el presidente de la CELAC, diciendo eso, que le ponéis un énfasis especial a Ucrania, pero hay muchos conflictos donde en teoría iba a entrar Europa también para ayudar y no se sabe nada de Europa, ni aparece por allí, ni se les espera, ¿no? Y tenéis el foco puesto en esto. Es verdad que ayer hubo una pequeña bronca en la CELAC. Por cierto, que ya ha dicho Sánchez, el presidente de España, que tiene su buena carrera política, no voy a entrar en esto. Ha dicho Sánchez hoy que espera sacar una declaración conjunta de la CELAC y la Unión Europea que condene a Rusia o que como mínimo reconozca que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es invadirla. Yo no sé si de ahí van a sacar o no. No sé qué cree usted que va a pasar, lo digo porque en la CELAC hay muchos países que vienen jugando en esa línea de funambulista que le llamamos aquí, que es intentar sacarle rédito a los dos bloques económicos y no terminar de meterse con nadie. Entonces yo no sé si la CELAC va a hacer esto que dice Sánchez o no. No sería la primera vez que dice Sánchez algo y no pasa. Pero yo sí le quiero pedir un comentario con esto y luego preguntarle por Zelensky. Sí, bueno, yo insisto, no tengo una bola de cristal, pero me apostaría contigo una cena en una cadena de restaurantes de hamburguesería barata y seguro que gano, que de ahí no va a salir ningún compromiso ni nada semejante que se parezca a Rusia es mala. Vamos, y no solo por Delcy Rodríguez, a quien el presidente del gobierno le arreó ayer 2 besos, en las mejillas quiero decir, ni por Nicaragua o Cuba, que clarísimamente no están a favor de condenar la invasión rusa de Ucrania, ni nada por el estilo, ni siquiera Brasil, es que ni siquiera Brasil va a entrar en ese juego. Y Brasil no es que sea, digamos, un rogue state. Cuidado con las denominaciones estas, que son propias de cuando el 11S, los rogue states, aquellos estados gamberros de los que no se puede uno fiar, etcétera, etcétera. Hombre, si quieres llamar rogue state a Brasil, pues lo llevamos difícil, lo llevamos muy difícil. Y si quieres llamar rogue state a un actor no fiable a Lula da Silva, pues difícilmente se lo podrá decir Pedro Sánchez porque es uno de sus héroes, es uno de sus referentes morales, políticos, etcétera. Entonces, muy difícilmente Pedro Sánchez va a convencer a sus amigos, ideológicamente amigos, y no solamente amigos, sino aliados, porque él es el presidente de la Internacional Socialista, esto hay que recordarlo, no va a ser capaz de arrancarles una condena específica contra Rusia. Lo máximo que le podrá arrancar es un apoyo sin fisuras a favor de la integridad territorial de los estados. ¡Bravo! Eso lo firma hasta Rusia. Eso lo firma China, lo firma Rusia, lo firma la India, lo firma quien sea, porque es un principio básico de derecho internacional. No, te decía que de hecho firmó Rusia algo parecido, aún estando en guerra con Ucrania, cuando lo pidió la ONU. Salió de allí una declaración sin pan ni sal, en la que efectivamente se hablaba de eso, ¿no? Pues condenamos cualquier violación. Sí, pues muy bien, condenada. Le iba a decir, Zelensky, hablábamos al principio y no quiero que esto pase desapercibido. Me decía, los aliados le han dado hasta septiembre a Zelensky. ¿Cómo que los aliados le han dado hasta septiembre? Esto, quiero decir, más allá de la rumorología, ¿todo esto que estamos viendo es un impulso porque Zelensky tiene 4 meses o se acabó el riego de armas y dinero? Vamos, efectivamente todo es rumor, todo es rumor. No es, vamos a ver, hasta que pase la guerra, no hay información cierta, hay sospechas, hay indicios que te hacen pensar y luego, con el paso de los meses, vas comprobando o que tenías razón o que te habías equivocado, ¿no? En este caso, efectivamente, todos los indicios apuntan en esa dirección.
la contraofensiva, no sé si la gente se acordará, pero la famosa contraofensiva de primavera-verano, ¿no? Pues no llegaba, pues llegó. Llegó al final de la primavera, al principio del verano, ya ahí en junio, a finales de junio, el 4 de junio, ¿no? Pues venga, el 4 de junio, ¿no? Era cuando empezaba, pues bueno, oficialmente, quiero decir. Bueno, pues bien, ¿no? Y a partir del 4 de junio, entonces ya lanzamos la contraofensiva. Resultados de la contraofensiva, bueno, han conquistado ciudades enteras, ¿no? Territorios, regiones enteras. Pues no parece, no parece. Han entrado, han hecho una serie de incursiones en algunos, bien, ya están algunas líneas, etcétera, pero ya está, éxitos muy limitados, muy parciales, ciudades, más que Pero esto que ciudades. me decía de que se van a quedar, de que los aliados le han dado hasta septiembre, ¿y cómo va a hacer? Quiero decir, No, y pero entonces, vamos ¿y a ver. dónde queda? No, Antonio, ¿y dónde queda Biden? Cuando un presidente de Estados Unidos sale y dice Putin ya ha perdido la guerra, la OTAN no se va a rendir en ningún caso, es imposible que venza a la Unión y a todas las fuerzas de la OTAN, ahora además Suecia está también dentro. Con todo esto dicho, ¿con qué cara entonces se planta uno en septiembre y dice, oiga, ya no le mando nada más? Claro, siempre se suele acudir al ejemplo de Afganistán, ¿no? Ucrania será el Afganistán, así como Afganistán fue una tumba para la Unión Soviética en los años 80, pues Ucrania será una tumba para Putin ahora en el siglo XXI. Bien, pero no hay que olvidar que también hubo en el siglo XX, a finales del siglo XX, un conflicto en el que Estados Unidos bajó los brazos y dijo, no voy a enviar ni un soldado más. Y Nixon dijo, nos vamos de Vietnam porque no podemos más, ya está. Hemos roto el patrón dólar-oro, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Y después incluso de romper el patrón dólar-oro, pues se fueron de Vietnam porque es que no podían más. ¿Cuál es, digamos, el dato? Esto sí que es un dato dado por las propias potencias de la OTAN. ¿Cuál es el dato que nos haría pensar o posibilitaría pensar que septiembre es el límite? Pues los stocks. Es decir, ya se están vaciando los almacenes de munición. Es decir, cuando somos tan timoratos a la hora de enviar tanques, etcétera, Se no es por acaba de gastar capricho. 4.000 millones a Alemania en intentar que Rheinmetall tenga más stock de cara a septiembre. Pero vamos a ver, Te hablo de Alemania como de tantos otros, que han ido como elevando un poco el tono, no sé. Es verdad que eso de los stocks, tiene razón Antonio, han tenido que dar bombas de racimo porque no quedaban en teoría misiles normales. Si es que, vamos a ver, los almacenes de munición no se llenan por puro deseo. Es decir, eso necesita su tiempo, ¿no? Entonces, si ahora, a día de hoy, imaginemos que a día de hoy ya se ponen en marcha a funcionar toda la empresa armamentística de la Unión Europea o de la OTAN, quiero decir, de la OTAN, pero de aquí, del territorio europeo, hasta que se vuelvan a llenar, pasará un tiempo. Esto ha sido una sangría, me hace mucha gracia, entre comillas, porque en Bruselas dicen, no, es que estamos desgastando a Rusia. Cuidado, que estamos desgastando a Rusia, pero tanto se desgasta una parte como la otra. Y la otra parte no es solo Ucrania, que Ucrania está, no es que esté desgastada, está devastada, sino que la parte desgastada es Europa. Es decir, los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles, cuidado porque nos podemos quedar, estamos a riesgo de quedarnos con lo mínimo para garantizar nuestra propia defensa nacional. Ese es el dato que han dado las potencias europeas pertenecientes a la OTAN. Nos estamos quedando sin stock, nos estamos quedando sin munición en los almacenes, hasta llegar al límite necesario para cubrir nuestra propia defensa, ¿no? Entonces, para volver a rellenar esos almacenes, o bien paramos ya, o bien, digamos, nos metemos ya en otra situación, hacemos un cambio de chip y ya no es solo una cuestión de que estamos apoyando a Ucrania, sino de que ya nosotros nos hemos metido en guerra. Como ese casus belli todavía no ha aparecido, y espero que no aparezca, pues porque no hemos atacado ningún país de la OTAN directamente, pues es difícil justificar de cara a la opinión pública, de cara a la ciudadanía que va a votar. Recordemos que este año es año electoral en España, pero también de aquí a un año votaremos en Europa en diversas partes, entre ellas el Parlamento de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es año electoral y es muy difícilmente justificable ante la opinión pública
que nos vamos a meter en una guerra sin, digamos, sin un casus belli realmente contundente. Incluso si por lo que sea Rusia ataca a Polonia, pero ataca en un momento, en un punto muy concreto, o Rumanía en un punto muy concreto, pues tampoco te vas a meter en una guerra porque un misil ha caído en una granja. A ver si me estoy Bueno, explicando. Es decir, sí, se explica y recordemos aquella que hubo cuando el famoso, si era ruso o era una parte del escudo antimisiles de Rusia, o sea, de Ucrania cayendo vale. precisamente intentando interceptar uno de los misiles rusos. Pero le decía, dentro de lo que usted está comentando de los stocks, recuerdo que Reino Unido dijo textualmente, Ben Wallace, no somos el Amazon de las armas, Claro. ya basta con los envíos, o sea, esto no es una cosa que podamos seguir a perpetuidad porque, como bien comenta Antonio, se acaba. Y además, efectivamente, hay numerosos países que se enfrentan a una problemática importante. El propio Reino Unido, veremos a ver cómo acaba Sunak y con los índices de popularidad, Olaf Scholz, las elecciones al Parlamento, efectivamente España, todo lo que estamos viviendo. Pero más allá de los stocks y de todo lo que aquí está ocurriendo, si el tope se pone en septiembre, si la línea está en septiembre, ¿cuál es el plan que tiene Europa para entonces? Porque no parece que Rusia, sobre todo con la decisión de hoy, elevando los reservistas desde los 50 a los 55 años, tenga pensado marcharse de allí. No, vamos a ver. Es que has apretado un botón muy bueno. A ver, vamos a ver. Rusia no puede dejar los territorios que ya acaba de declarar, digo, en octubre de este año pasado, hace 9 meses prácticamente, no puede abandonar los territorios que acaba de declarar que son suyos, que son parte de la Federación de Rusia. Es decir, de eso ya nos podemos olvidar. Otra cosa que yo he dicho muchas veces es, cuanto más tiempo pase, más peligro, entre comillas, hay de que Rusia, en vez de quedarse hasta Crimea, pues llegue hasta Odessa incluida. Cuidado, ¿eh? Porque si en septiembre, por lo que sea, Zelensky dice sigo, dice Rusia, bueno, pues adelante, pues hasta la Transnistria. Yo llego hasta la Transnistria y entonces conecto Rusia con Crimea, con la parte sur, toda la parte meridional de Ucrania, le quito todo acceso al Mar Negro y me uno con la Transnistria, que es una especie de territorio ahí un poco indefinido, ¿no? Entonces, la cuestión es, en septiembre o Zelensky se sienta en serio a firmar un armisticio, no un acuerdo de paz, sino un alto el fuego, un armisticio, y dejar el conflicto ahí paralizado. El conflicto quiere decir la crisis, la guerra, ¿no? Paralizado durante un tiempo y cesan las armas, tal y como sucede en Corea, por ejemplo, que llevan en armisticio desde el año 53. Hubo una crisis, hubo una guerra del 50 al 53 y desde el 53 hasta hoy todavía están en guerra porque no hay un acuerdo de paz firmado entre las dos partes, ¿no? Bien, pues esto, algo así, es lo que se espera, creo yo, en las cancillerías europeas con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, porque obviamente, y esto todo el mundo lo sabe, Rusia no va a abandonar esos territorios, Ucrania no va a permitir que Rusia siga en esos territorios, entonces uno de los dos tiene que ceder. ¿Quién va a Pero me ceder? Pues decía, el que tiene los de perder, el que es la parte más claro, débil, pero que es Ucrania. ahora le pregunto también por la parte rusa porque algo también tiene que estar pasando ahí, quiero decir. Le hemos quitado mucho hierro a todo el asunto de lo ocurrido con esa suerte de alzamiento. Le hemos quitado todo tipo de hierro a lo largo de estas últimas semanas en todas partes. No digo negocios, sino que de repente ha perdido como enjundia lo que parecía el acabose en Rusia. Pero bueno, el caso es que eso sí le ha ocurrido y hoy la Duma ha elevado, el Parlamento ruso, de 50 a 55 años la edad de los reservistas. Quiero decirte, alguna necesidad está teniendo Rusia también. Pero me interesaba que acabara la frase. Decía, o Zelensky se sienta a firmar un armisticio en septiembre, ¿o qué? Pues eso, es que no le cabe otra. Es decir, no le cabe otra más que sentarse a negociar, porque si no, efectivamente, vamos, es que al llegar a septiembre, si Zelensky no presenta, digamos, un éxito rotundo en su contraofensiva de verano, pues al final los líderes europeos van a decir, vamos a ver, ya te hemos enviado todo lo que podíamos enviarte, no te podemos enviar más porque lo necesitamos nosotros para nuestra propia defensa en caso de que lo necesitásemos. Luego ya no te podemos enviar más. ¿Eres consciente de que no te puedes defender ni un solo día más en el campo de batalla? ¿Qué vas a hacer? ¿Ir con cuchillos por ahí por la calle? Además, la falta de moral de las Fuerzas Armadas ucranianas
es notoria, ¿no? Es decir, esto hay vídeos de soldados ucranianos que se rinden sin más, porque no quieren ir allí. Vídeos de soldados ucranianos, de jóvenes ucranianos que se resisten en plena calle a ir al frente. Esto también se ha visto, ¿no? Entonces, hay una cuestión que también hay que tener en cuenta y es que Rusia efectivamente está actuando como si estuviera en guerra, ¿no? En el sentido de que está actuando como si, aunque no oficialmente. Me explico. Hay análisis, yo he escuchado análisis bastante buenos desde el punto de vista económico que apuntan a que toda la economía rusa se ha transformado ya para ser una economía de guerra. Entonces, el mayor incremento de la producción está en el apartado de la guerra, el mayor incremento del consumo está en el apartado de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Rusia ya ha transformado su economía en una economía de guerra. Sube el PIB, baja el PIB, sube el empleo, baja el desempleo. Todos esos datos económicos, puramente económicos, indican que Rusia está poniendo toda la carne en el asador en ese aspecto. ¿Toda la carne? No, esto es cierto, no toda la carne, porque el ejército ruso son más de 1 millón de personas y como mucho, tirando muy por lo alto, habrá enviado a Ucrania a 100.000, 200.000 soldados y luego reservistas, voluntarios, no sé qué, pero no ha puesto toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador significa 100 millones de habitantes, más de 100 millones de habitantes, que podrían ir a la guerra. Eso todavía no lo ha puesto, ¿vale? Entonces, en septiembre, y de esto Zelensky es muy consciente, y no solo Zelensky, sino también todos los ucranianos, por más sometidos a la propaganda oficial que les dice que sí, que van a ganar la guerra, los propios ucranianos civiles piensan que van a ganar la guerra, pero la atención porque la razón que dan para decir es que vamos a ganar la guerra porque necesitamos ganar la guerra. Ya, pero eso, ¿qué tipo de condición objetiva material es para asegurar que vas a ganar la guerra? Ninguna. Simplemente la voluntariedad de que tenemos Eso, que ganar la guerra. como decía aquella frase popular, yo quería un coronel y no me quiso él, ¿no? Pues, Claro, una claro. cosa es lo que uno quiere y otra lo que acaba ocurriendo. Pero Para septiembre, o Zelensky se sienta en la mesa a negociar o sabe que Vladimir Putin puede entrar hasta la cocina sin ningún esfuerzo, sin ninguna resistencia, porque ya no le van a quitar la mesa. Antonio, ¿de verdad no tiene ningún problema Rusia? Quiero Sí. decir, cuando se te levanta en un campamento como ese, que tiene su aquel, por las razones que sea, que si internas, que si no quiero ni nombrarlos, cuando se te levantan así, cuando estás teniendo ciertos problemas, cuando Erdogan, que sí, que es un viejo aliado y que seguramente seguirá haciendo ese funambulismo del que hablamos, pero Erdogan ha utilizado todo esto para ser miembro de pleno derecho de Europa. O sea, Erdogan ha jugado muy bien sus cartas y ahora Turquía está aquí. Fantástico, pero ahora se le va a exigir a Turquía pues bastantes cosas. Lo digo porque Estados Unidos no le regala F-16 a nadie. Y si llega a ese acuerdo con Turquía, evidentemente es que Erdogan está bastante atado ya en ese lado. Entonces, cuando todo eso te empieza a pasar, al punto de que has decidido renunciar incluso al grano, has dejado de hablar con Erdogan. Ahora decides que el interlocutor del grano es Antonio Guterres. Que le quiero preguntar por esto antes de dejarle marchar. Pero ahora ya el interlocutor ya no es Erdogan, ahora es Guterres, ahora es la ONU. Entonces, de repente, todo eso se sale de la ecuación. Y además tú tienes que elevar la edad a la que puedes reclutar reservistas. Digo, o sea, entiendo toda esta parte de la problemática de los aliados, que parece obvia y en la que, como estamos en estos países, lo vemos quizá con más claridad, pero algún problema está teniendo también Moscú. Sí, bueno, llamémoslo problemas, llamémoslo adversidades, llamémoslo circunstancias novedosas con las que hay que lidiar. Pero yo creo que las tiene en cuenta y que siempre ha jugado con ellas, ¿no? Me explico. Vamos a ver, Turquía es una potencia y que se merece un respeto. Esto desde el punto de vista de Rusia, digamos que lo tienen bastante integrado, bastante asimilado, ¿no? Es decir, es una premisa. Turquía no es un súbdito de Rusia, como Bielorrusia, valga la expresión, ¿verdad? No es un súbdito de Rusia como lo es Bielorrusia, sino que es una potencia regional que tiene sus propios intereses y lo defiende con su propia orientación en la política exterior. Entonces, ¿cuáles son los vectores que, digamos, o cuáles son los grandes intereses de Turquía desde hace muchísimo tiempo? Pues sí, hacer de puente entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. Y si uno va
al aeropuerto de Estambul, enseguida se da cuenta, ¿no?, de que hay aviones que provienen de los 4 puntos cardinales y es impresionante la cantidad de gente. De hecho, hay 2 aeropuertos en Estambul y 2 señores aeropuertos en Estambul, porque es imposible asumir la cantidad de tráfico aéreo con un solo aeropuerto. A donde voy es que, efectivamente, esto Erdogan lo ha utilizado en su propio beneficio, esta baza la ha jugado en su propio beneficio para exigir la entrada de la Unión Europea. Veremos si al final les dejan entrar. Y segundo, y si al final entran, veremos a favor de quién juega eso. Porque, desde luego, muchas cosas cambiarán en el sistema institucional, en el sistema de votación dentro de la Unión Europea. Muchas cosas cambiarán si al final se decide que entre Turquía. Que esto habrá que verlo. Y segundo, la cuestión de los F-16. Es antes la petición de los F-16 que el sí a Estados Unidos. Me explico. Es decir, cuando se le dice... Antonio, perdóname, es antes, pero viene de la misma reunión. Quiero decirte, cuando de pronto hablan Biden y Erdogan, bueno, yo digo, de pronto hablan Biden y Erdogan hablan de las necesidades que tienen Turquía, Estados Unidos y Ucrania, y de repente se desbloquean los F-16 y, sobre todo, sin haberlo comido ni bebido y sin estar en esa negociación, Europa se traga a Turquía, después de años dándole vueltas al tema, pero bueno. Claro, no, pero vamos, esto viene de Madrid, de la cumbre de Madrid. Sí. En la cumbre de Madrid, cuando se le dijo que tenía que aceptar que Suecia y Finlandia entraran en la OTAN, él dice, bueno, pero es que tenemos el tema de los terroristas y lo de los F-16, ¿no? Y lo de los F-16, ¿no? Es decir, es una necesidad que ellos tienen de armamento más adelantado, que los F-16 ya tienen sus añitos, dicho sea de paso, pero ellos tienen necesidad de esa tecnología para garantizar su propia defensa, ¿vale? Ellos lo venden como la defensa de la OTAN, ¿no?, del flanco sureste del Medio Oriente de la OTAN. Bien, pero el caso es ese, ¿no?, que Turquía es asertivo, dice, estos son mis intereses y los voy a defender y voy a negociar. Hombre, es que los turcos son buenos negociantes, esto a quién le cabe la duda, ¿no? Y entonces, estos son mis intereses, yo tengo esta postura asertiva y yo no soy súbdito de nadie. Entonces, yo voy a jugar muy bien mis cartas. Y ahora bien, dentro de ese espacio de aliados, más con Estados Unidos o más con Rusia o con China, así entre tú y yo, y ahora que no nos oye casi nadie, ¿verdad? Pues yo diría que por dentro Erdogan es más de pro-Rusia y pro-China que no de pro-Estados Unidos. Que a veces da la apariencia de que está muy a favor de Estados Unidos y de la Unión Europea, olvídate que eso no es así, porque Erdogan, ya digo, primero es Turquía, segundo son sus intereses y tercero, desde luego, no es Europa. Una Europa que ha estado ninguneando a Turquía. Yo no quería dar la sensación de que Erdogan fuera más pro-europeo para nada. De hecho, si uno mira todo el nombramiento del gabinete después de la reelección, es claramente vamos a llamarlo pro-este, si quiere, pero sí. Hay incluso miembros del gabinete, en particular especializados en inteligencia, la gente de exteriores y demás, que directamente casi todos tenían lazos con Rusia. Yo ahí no entro. Lo que digo es que en el momento en el que te permiten esa entrada en Europa de pleno derecho, en el momento en el que te van a asignar fondos europeos, en el momento en el que te trasladan los F-16, por viejos que estos sean, tampoco seamos ingenuos. Estados Unidos te va a apretar. Ya no digo tanto Europa, pero Estados Unidos, bueno, desde luego lo que no va a hacer es que cojas tú los F-16 y te pongas a ayudar a Rusia. Entiéndeme. Eso sí, eso sería peligroso para la propia Turquía, pero desde luego, vamos a ver, con todo la ayuda europea que ha recibido Turquía desde la crisis de los refugiados sirios, desde el año 2015, esa ayuda no ha sido para la ayuda de la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea para ayudar a los refugiados, no ha sido para los refugiados, ha sido ayuda para Turquía, para el gobierno turco o para la familia de Erdogan o lo que sea. Pero ese dinero ha sido empleado por el propio Erdogan, por el gobierno de Erdogan o dirigido por él, vamos. La cuestión es esa, que por más que se intente condicionar desde Occidente a Turquía, Turquía es incondicionable. No sé si me estoy explicando. Sí, vamos a hacer que ahora acepten a los LGTBI. Claro, es decir, tú dame el dinero y yo ya haré con esto lo que quiera.
Bueno, obviamente hay así un pasa un límite. poco con Orbán en Hungría, que tienen los fondos que a veces llegan, a veces no llegan porque no saben dónde acaban los fondos de Orbán. Y no porque vayan en la misma línea ideológica, sino porque No, no. Orbán es otro verso suelto dentro Sí. de esos fondos de la Unión Europea. Lo que pasa es que Orbán está más atado porque Hungría es miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde hace ya bastantes años y efectivamente está muy sometido a la Unión Europea, de tal manera que solo la puede criticar y ya está, pero tiene que Sí, pero andarse con acaba mucho cediendo, cuidado. ¿no? Claro, porque es que si no, le imponen multas y las va a tener que pagar. Y si al final le echan de la Unión Europea, pues lo va a pasar mal, claro. Bueno, sí, claro, no tiene el mismo tipo de aliados. Por hacer el cierre al círculo, y le dejo ir que se me tenía que haber ido, lo sé, hace 10 minutos ya. Cierro el círculo. Empezábamos hablando de todo lo que había ocurrido aquí, Odessa, cómo el grano había caído y cómo Rusia dice no va a garantizar la seguridad de nadie. Se habla de que la ONU está intentando interceder para que entren barcos de terceros países a llevarse ese grano, porque cuidado que la crisis ya no es aquí, es decir, Ucrania ahora a través de Turquía pasa el grano a Europa. Rusia no tiene ningún problema en llevárselo. El problema lo tienen en particular también en lo que se sirve, por ejemplo, a países africanos. Esto lo venimos hablando en los últimos tiempos. Y en que puede haber lo que se han llamado una suerte de cadena de pobreza alimentaria. Para evitar esto, dice la ONU, oiga, que entren barcos de terceros países. Rusia de momento no se ha pronunciado, aunque sí dijo, insisto, Vladimir Putin hace 2 días, que una vez cayera y lo volvió a decir ayer, por cierto, que una vez cayera el acuerdo del grano, no garantizaba la seguridad de nadie en ese mar. ¿Qué cree que va a ocurrir con el grano? Porque está habiendo declaraciones muy, muy, muy virulentas, que si es un crimen contra la humanidad, que si se están utilizando los alimentos como si fueran armas, ha llegado a decir, creo que ha sido Anthony Blinken, el secretario de Estado americano. ¿Qué cree que va a pasar aquí con ese acuerdo? Porque Rusia no tiene intención de seguir adelante, por lo que parece. Bueno, para empezar, solo el 3% del acuerdo del grano llega a países africanos, ¿vale? Los máximos beneficiarios del acuerdo del grano son China, Turquía y España. ¿Vale? Entonces, esto no es una medida contra los países con subdesarrollo o en vías de desarrollo o lo Está que sea. vendiendo todo esto, ¿eh? Esto, Yo le hablo de cómo se está vendiendo la película. Lo sí, digo sí, porque el no, no, propio pero Blinken vamos. ha hablado de esto, insisto, como si fuera un crimen contra la humanidad. Insisto que ha llamado armas, ¿no? Ha dicho, estáis utilizando la comida como armas. Sí, bueno, esto en concreto, de que los mayores beneficiarios del acuerdo de grano son China, Turquía y España, Europa en general, vamos, no lo dice un medio ruso, lo dice un medio que se llama El Español. Perdón por citar la fuente, pero se llama El Español. Y es de hace meses esto, ¿no? Entonces, bueno, si Blinken es que es el país que está en guerra, es un país que está en guerra contra Rusia. Entonces, ya insisto, ya no hay información, hay propaganda. Y eso es una propaganda, es decir, vamos a guaponizar, ¿no? Es decir, vamos a transformar en armas el grano y tal, no sé qué. En fin, yo creo que efectivamente no va a dejar que ningún barco circule libremente por el Mar Negro y que estará ese Mar Negro bajo control ruso sí o sí. Y es que le han servido la excusa en bandeja para proteger las infraestructuras de Rusia en Crimea. Ya está. Ya con esa simple excusa ya puede, digamos, poner, pues eso, ¿no? Justificar el hecho de que la Armada rusa va a estar patrullando constantemente por el Mar Negro para evitar que cualquier barco de cualquier nacionalidad se acerque mínimamente por allí. Porque es que le han intentado derribar el puente 2 veces, o sea, 2 veces lo han conseguido, a saber cuántas más lo habrán evitado, ¿no? Entonces, ya está, es así de sencillo. Y luego, en contrapartida, yo creo que Putin, por otro lado, ofrecerá una serie de garantías a estos países africanos o a estos países en vía de desarrollo para garantizarles el acceso a los fertilizantes rusos y, de alguna manera, al grano ucraniano. Lo que sí que hará, estoy prácticamente convencido de ello, es que si de alguna manera se facilita que salga el grano ucraniano, ya será bajo control ruso, directamente. No será con inspección de la ONU, de algún equipo formado por la ONU, lo que sea, pero bajo estricta vigilancia rusa. ¿Por qué? Pues porque esa ruta se ha comprobado, y la han comprobado los rusos, esa ruta de salida del grano al final se ha utilizado como vía de escape para el tráfico de armas. Es decir, algunas de las armas que la OTAN regalaba a Ucrania
han acabado en Oriente Próximo. Y esto lo ha dicho el primer ministro israelí, o sea que no es, insisto, no es propaganda rusa, esto es información israelí, ¿no? Entonces, esta serie de cuestiones que ya se nos escapan de las manos, ¿verdad? Pues Rusia al final se ha puesto seria y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no vais a utilizar esto como chantaje emocional o como para vendernos a la opinión pública internacional que nosotros hemos roto el acuerdo del grano o que el acuerdo del grano depende de nosotros o lo que sea. Además es muy curioso porque hoy la secuencia que daban los medios de comunicación aquí en España era se rompe el acuerdo del grano, Rusia ataca a Odessa. Vamos a ver, no. Se rompe el acuerdo del grano, quien sea, quien sea, destruye esa sección del puente de Kerch y luego se ataca a Odessa. Cuidado, porque la secuencia de los hechos es totalmente distinta porque Odessa ya no es una respuesta contra el acuerdo del grano, sino que Odessa es una respuesta contra la destrucción del puente de Kerch y el asesinato de estos dos civiles, ¿vale? Entonces, esa secuencia de los hechos, así explicada, tiene mucho más sentido y nos ofrece una idea más cercana a la realidad, a la verdad de los hechos, que no esa otra que nos intenta vender de Rusia boicotea el acuerdo de grano, condena a morir de hambre a millones de africanos, con lo sensibles que somos aquí en España a ese tema desde hace décadas, y además pues ataca a Odessa. No, hombre, que así no es la secuencia de los hechos. Es Ucrania no da su brazo a torcer, ataca el puente sobre el estrecho de Kerch y además pues boicotea todo eso, ¿no? Insisto, todo esto son datos que al final apuntarán a ese final en septiembre, ¿vale? Es decir, la Vamos a verlo. desesperación. Claro, son todos señales de que Zelensky está desesperado o por cambiar la naturaleza del conflicto, es decir, involucrar de hoz y coz a todas las potencias occidentales, o bien ya para hacer un acto desesperado para, pues, como un canto del cisne, para Hombre, decir, pues mira, hemos recuperado esto. otra cosa sería firmar un armisticio con un reparto territorial en septiembre en el que la parte que aún pertenezca a Ucrania en sí forme parte de la OTAN, porque eso ya sí hablaríamos de una red de seguridad importante. Bueno, lo digo a tenor de todo esto que se viene hablando de esta cumbre de Vilna, por ejemplo, la semana pasada, y cómo se le iba diciendo a Ucrania, bueno, cuando esto termine, cuando esto termine. Y si no, pues puede que ocurra que, bueno, como hacía la antigua Roma, ¿no? Y allí quede Zelensky, vaya usted a saber. Antonio Alonso, dígame. No, que la solución más que al contrario, más que por ser miembro de la OTAN, es todo lo contrario, garantizar la neutralidad de Ucrania, como no un compromiso de no pertenecer a la OTAN de aquí en un futuro. Así ha sido Finlandia hasta ahora, así ha sido hasta ahora Austria, que es país miembro de la Unión Europea, pero no es país miembro de la OTAN, ¿vale? Entonces, eso Sí, sí, eso sí. pero en este caso concreto, o sea, entendiendo que esa parte para Rusia, por ejemplo, firmarla es bastante más fácil, se hace extraño en tanto que el tipo de seguridad que van a recibir en Ucrania va a ser muy escaso. Quiero decir, en el 14 les pasó con Crimea, ahora les pasa esto. Bueno, pues si quieres firmamos lo que quieras y nos vemos en 5 años. No lo sé. Vamos a verlo. Claro, es que será un armisticio, no será un acuerdo de paz. Eso está Por claro. eso, yo bueno, me voy a quedar con todo esto y con la luz que siempre nos deja ver. Antonio Alonso, profesor adjunto de Historia y Pensamiento de la Universidad de CEU San Pablo. Siempre es un gusto. Le veo el miércoles, bueno, mañana, ¿no? Mañana. Mañana. Le veo mañana en esa. Es que como tengo la mente de que ahora va una y el miércoles otra, le veo mañana en ese ajedrez geopolítico de Negocios de Televisión. Muy bien. Un gustazo, como siempre, escucharle y Igualmente. estar con usted, Igualmente. igual que con todos los espectadores. Gracias, Antonio. Gracias también a todos ustedes que están al otro lado, que nos siguen. Ya saben que mañana otra vez a las 4 de la tarde estamos aquí para comentar toda la actualidad, para intentar actualizarles minuto casi a minuto lo que está ocurriendo y para darles un poco una suerte de parte diario con ese good morning que diría aquel, pero en este caso nuestras tardes, las 4. Estaremos aquí para darles esa suerte de parte diario, insisto, y para contarles también todo lo que vaya ocurriendo alrededor de este nudo geopolítico, que no solo pasa por Rusia y Ucrania, aunque parezca que sí, y aunque la tensión se eleve mucho en ese punto, y aunque desde ahí se estén pergeñando los dos grandes bloques económicos del mundo, lo cierto es que no todo pasa por ahí, como bien dijo ayer el presidente de la CELAC, también presidente de Granadinas. En fin,
tiempo tendremos para comprobar todo esto. Nos volvemos a ver en el cierre de Wall Street. Nos hablamos, nos cuidamos. Gracias por estar al otro lado, como siempre.